Bienvenidos, qué pena la demora. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Entonces, yo les había comentado de pronto a las personas que no pudieron asistir hace 8 días. Esta materia nosotros la vamos a trabajar en conjunto con la docente Eliana Marisol Monroy Matallana. Creo que algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de tomar clase con ella. Entonces vamos a trabajar estas actividades mancomunadamente con el grupo diurno, ¿sí? O sea, vamos a trabajar en un solo proyecto. El proyecto va a ser la creación de un laboratorio especializado en desarrollo para la universidad. Entonces, lo que debemos ir teniendo en cuenta primero es que es un proyecto real. Vamos a aplicar a un proyecto real donde vamos a tener metas y demás. ¿Qué es lo ideal? Hoy vamos a definir algunos roles, vamos a revisar algunas actividades puntuales a tener en cuenta para el trabajo de este proyecto. ¿Qué es lo que queremos nosotros con Marisol en el desarrollo de estas actividades? Que ustedes visualicen puntualmente cómo es la experiencia de trabajar realmente en estos tipos de proyectos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos muy presente al trabajar. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito acá. Vamos a revisar algo en primera medida, tomando de base la clase que se tuvo el día martes con los estudiantes o sea, sus pares del grupo de la noche. ¿Listo? Entonces les voy a presentar en pantalla primero las actividades evaluativas que se acordaron con ellos para que ustedes las tengan en cuenta, se van a manejar igual. ¿Listo? Esas actividades evaluativas van a quedar en el aula para que ustedes las vayan conociendo. Entonces en pantalla ustedes la tienen acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cuadró con Marisol esas actividades evaluativas? Recordemos que esa asignatura es de 2 cortes. Entonces, en el primer corte del 8 de febrero al 10 de abril, vamos a tener 4 actividades evaluativas. Vamos a tener un primer avance que tiene un 10%, que va a ser entregado en la semana del 9 de febrero. Para nosotros sería la semana del 10 de febrero. Un informe 1 para el 30 de marzo. Vamos a tener unos tests de los temas abordados cada 20 días y vamos a tener las actividades asignadas en clase que va a tener un 15% durante el corte. Actividades como cuáles. Entonces, resulta que, por ejemplo, Brian Steven Bonsa, que lo veo aquí primero en pantalla. Brian Steven va a ser el líder del proyecto. Entonces, él como líder de proyecto va a tener unas actividades que cumplir. Si él no cumple con esas actividades, pues este 15% tendrá pues su respectiva nota. ¿Sí? Qué sé yo, José David va a tener actividades de líder de desarrollo o de soporte y demás. Entonces, si cumple con las actividades, pues ese porcentaje lo va a tener bien. ¿Listo? Esas son básicamente las actividades para tener en cuenta. Y ¿cómo se llama? Para el segundo corte, pues ya cambian un poco. Las actividades asignadas en clase van a tener un 10%, durante todo el corte se van a evaluar. Un segundo avance, que va a ser para el 11 de mayo, en la semana del 11 de mayo. La propuesta del proyecto en tecnologías de la información que vamos a adelantar va a tener un 20% y esa va a ser entregada el 25%, ya culminada, de acuerdo a todo lo que vamos adelantando, ¿sí? Aquí esta propuesta no la va a trabajar solo, bueno, en el ejemplo que tomaba anteriormente, no la va a trabajar solo Brian como líder del proyecto o ¿cómo se llama? O José en el caso de ser la persona encargada de toda la parte del soporte técnico y demás, no. La debemos trabajar entre todos. Entonces, si una persona falla, si una persona no se compromete, afectaría a todos y eso es lo que debemos tener en cuenta, porque es que estamos aquí trabajando ya en equipo. Debemos tener en cuenta eso. Vamos a hacer un trabajo mancomunado en equipo y cada quien va a tener sus tareas, ¿sí? Obviamente, no vamos a esperar aquí que ustedes de pronto comiencen a pelear y a discutir, ¿sí? Obviamente, vuelvo y tomo, me disculpa, Brian. Brian es el líder del proyecto, o es José, o es Iván.
ella le va a exigir a las personas, ¿sí? Le va a decir, por ejemplo, mire, Edison, lo que pasa es que usted tenía que cumplir con este informe y no lo hizo. Y entonces Edison, como es bien grosero, ahí le dice, ay, ¿sabe qué, Ivonne? No me moleste, que yo tengo más clases, no tengo tiempo, mira, usted qué hace. Ahí la sugerencia para Ivonne es no entrar a pelear, ¿no? Usted informa y ya, listo. O sea, él no cumplió, pues dijo, ahí tenemos las actividades donde cada quien tiene que responder por sus, ¿cómo se llama? Por sus tareas y demás, ¿sí? No es de pronto entrar aquí a que Ivonne entonces vaya y pelee, discutan y demás, no. Ivonne hace su actividad como líder del proyecto, solicita cositas, solicita cumplimientos y demás, y eso es lo que vamos a desarrollar, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente en este caso. Entonces, con respecto a las actividades evaluativas, ¿tendríamos alguna pregunta, duda o inquietud? Bueno, creo que por el momento no. Listo. Esas serían entonces las actividades evaluativas, como vamos a mirar, como vamos a evaluar y demás. Van a haber actividades compartidas con el grupo diurno, ¿sí? Van a haber actividades que, por ejemplo, digamos, nosotros tengamos que, con los líderes de las fases de los proyectos, nos reunamos en un horario donde estén ustedes, donde estén ellos, y acordemos, qué sé yo, el primer avance. Ahí debe haber una reunión en conjunto entre los dos grupos porque necesitamos llegar a un común acuerdo. ¿Sí? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta aquellas personas que tengan esos liderazgos de procesos y demás, entonces pues vamos a tener que buscar un espacio donde nos reunamos con Marisol, con el líder de ese proceso en el otro grupo y comenzar a trabajar, comenzar a designar tareas, generar compromisos y demás. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ya vamos a entrar aquí en materia con nuestros temas del día de hoy. Entonces, hay una frase sugerida por Marisol que nos dice que la excelencia de un líder se mide más por la capacidad de transformar los problemas en oportunidades. Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado qué es una matriz DOFA? ¿O la han trabajado o conocen qué es? ¿Qué es una matriz DOFA? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Exacto, muy bien, gracias Juan Diego. Esa matriz DOFA, lo que nos ayuda a nosotros es analizarnos de forma interna y externa. Entonces nos decía Juan Diego, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. ¿Cuáles son las debilidades y oportunidades que tengo yo como persona? ¿Sí? ¿Y cuáles son esas oportunidades o amenazas que me ofrece a mí mi entorno? ¿Sí? La oportunidad de crecer, las amenazas de pronto de no estar bien capacitado, de que ¿cómo se llama? El mercado laboral sea muy exigente, bueno, un punto que la verdad nunca debería tomarse, pero sí, la cuestión de esas preferencias a nivel, perdón, a nivel laboral por la llamada rosca, ¿sí? Eso es ¿cómo se llama? Una amenaza que yo puedo tener, porque puedo tener un muy buen perfil para trabajar y demás, pero si la entidad no aplica correctamente los procesos de selección, pues va a tener, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que ir analizando eso, y un líder básicamente es aquel que ¿cómo se llama? Esos problemas, esas amenazas que tiene, las convierte en oportunidades. Miremos que todo esto de la pandemia también nos obligó a eso, ¿vale? Entonces, vamos a tener acá en cuenta que en las funciones puntuales de proyectos de TI es importante centrarnos en, primero, la automatización de procesos. Cuando nosotros presentamos proyectos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo mínimo que un proyecto debe tener es automatizar un proceso. En la anterior clase, con los estudiantes que de pronto están aquí, yo les decía como en tono jocoso algo que un proyecto de gestión o de autogestión empresarial, pues no podría ser el hecho de montar un puesto de empanadas, ¿sí? No quiere decir que no sea rentable, ¿sí? Ojo, ojo acá. Yo puedo crear un puesto de empanadas con, qué sé yo, con un sabor nuevo, exclusivo, unas empanadas de tamal, y resulta que a las personas les gustó. Y mi idea fue fructífera y la inversión que hice fue mínima
y las ganancias que estoy obteniendo son muy buenas. Dijo, bueno, nuevamente me... Bueno, saludos nuevamente, qué pena. ¿Me escuchan? Listo. ¿Me confirman, por favor, hasta dónde me escucharon? Antes de que me quedara hablando solo por acá. Estábamos hablando de la automatización de procesos. Ok, gracias. Ah, bueno. Entonces, no sé hasta dónde les alcancé a echar como el chiste de lo del puesto de las empanadas. Entonces, ¿qué pasa? Ese proyecto de creación de un puestico de empanadas, de una empresa que provea todo eso, es un proyecto. Es un proyecto que puede generar, ¿cómo se llama? Rentabilidad, puede generar nuevas opciones de empleo para conocidos, para mis familiares, para mis amigos y demás. Todo eso es válido, sí, y es un proyecto. Y me lo financiaron, no lo financié yo solito y me está generando dividendos y puedo a partir de eso generar una empresa, ¿sí? Válido. Pero ¿qué pasa? Para este caso, para los proyectos de tecnologías en la información y comunicación no nos sirve, ¿sí? No nos sirve, ¿por qué? Porque no va a contar con uno de los pilares fundamentales que es la automatización de procesos. ¿Qué es automatizar un proceso? Mejorarlo, ¿cierto? Entonces, si yo eh, toda la documentación que llevo de los proyectos la llevo en unas carpetas AZ, que de acuerdo a la Ley General de Archivo no debo utilizarlas, pues hombre, el automatizar ese proceso, primero, que cuando llega, si puedo tener acá información desde el año 2000, son 21 años prácticamente de información. Y si alguna persona viene a solicitarme información del año 2005, es dispendioso la búsqueda. Entonces yo podría digitalizar toda esa información, tenerla en un repositorio, tener consultas automatizadas para que me permitan la búsqueda mucho más rápida. Ahí estaría automatizando ese proceso, porque ya la reducción de las consultas de información, la búsqueda y demás va a ser mucho más rápida. ¿Y qué pasa? Si voy a necesitar ese documento en físico, pues me voy a dirigir
de acuerdo al sistema que tenga creado y parametrizado, me va a decir que esa carpeta, la carpeta número 125, que está ubicado en el estante número 4 de la sección 3. Entonces ya no voy a tener que revisar las 2.000, 5.000 carpetas que tengo, sino a través del sistema me dirijo directamente, ¿vale? Entonces ahí estoy automatizando un proceso cualquiera. ¿Qué procesos se pueden automatizar? Hago esa pregunta. Entonces, para los 19 participantes, ¿qué procesos yo puedo automatizar que ustedes consideren en la universidad, en una empresa y demás? ¿Qué procesos puedo automatizar y por qué? ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer la pregunta para acá. A ver. Por dedocracia, miremos por acá. Jason Steve Cañón. ¿Alguien le van? Ah, Jason. Señor, ¿lo escuchamos? Bueno, pues los procesos que se podrían automatizar, creo yo que sería el de el ingreso de los estudiantes, que dejen de estar entre y constante revisa si tienen internet, no comparten internet y mediante un sensor, pues usted ingrese y diga si le tiene internet. Ok. Pueden hacer también que en vez de estar usando plata en efectivo, se usa un dispositivo que supera el uso de del efectivo y que con esa tarjeta esté recargado directamente dentro de la universidad. ¿No lo explico? Listo. Perfecto. No, el ejemplo es muy claro y es uno de los procesos. Si nosotros nos vamos por allá años atrás, de pronto ustedes no, que son muy jóvenes, pero sus papás de pronto, ¿sí? Ellos manejaban, digamos, el dinero para tener, digamos, para tener acceso al dinero. Porque cuando pegue Ana, tú échate con aquí. Bueno, déjala así. Cuando ellos manejaban el dinero, ¿sí? Lo manejaban con, ¿cómo se llama? Con tarjetas, con libretas, perdón. Eso se le llamaba, eran las libretas. Entonces, pues uno tenía que ir al banco, hacer una fila larga, dispendiosa para poder trabajar y poder acceder a eso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahorita, pues ya las sucursales físicas se están dejando de un lado. ¿Por qué? Porque tengo aplicaciones móviles, tengo aplicaciones web donde voy a poder hacer todas mis transacciones sin necesidad de salir de la casa, ¿cierto? Miremos nomás acá la automatización del proceso de la educación, que obviamente, obviamente, Colombia está atrasado años luz en cómo debería manejarse bien la educación y el tema de la tecnología y demás, porque lo que sí nos dijo esta pandemia es que estamos pésimos en infraestructura tecnológica y más en el área de educación. Y nos dimos cuenta con toda esta pandemia que el que quiere estudiar y quiere tener una educación de calidad necesita tener dinero, infortunadamente. No debería ser así, porque todos sin distinción, ante la ley, ante la constitución política, todos somos iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué desdibujó esta pandemia? Como tocando el tema para adentrarnos más en el tema. La educación pública es pésima y no quiere decir que sea pésima porque los docentes lo sean, sino porque no hay una buena infraestructura. Ahorita escuchando noticias, y de pronto no sé si ustedes las hayan escuchado, en Chiquinquirá aprobaron los protocolos para 3 colegios privados, solo 3, de los demás, nada. O sea, ¿cuántos colegios tenemos en Chiquinquirá? Y solo 3. 3 colegios privados. ¿Cuál es la ventaja de los colegios privados? Los colegios privados pues tienen sus recursos y entonces yo lo hablo de forma jocosa. Pues si usted tiene su hijo en un colegio privado es porque lo puede pagar. Entonces le exigimos, qué sé yo, aunque no ha pasado, que dé una cuota adicional para ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Para que implementen los protocolos de seguridad. Entonces, para que implementen un lavamanos, lo que decía de pronto aquí Diego,
Déjame que se me hizo por acá el comentario. Miren, nos dice Diego, en los públicos por muchos y eso sí sirven los lavamanos. Porque entonces ahí viene algo muy puntual, ¿cierto? Que hay colegios que no tienen ni siquiera agua potable. No hay agua potable. Por sí, Chiquinquirá, por ejemplo, que sufrimos por el agua, ahonda ahorita lo de ¿y qué es lo que necesitamos? O sea, ¿cuál es la primera barrera para que los niños, niñas, jóvenes, los estudiantes, docentes y demás tengan una protección un poco, ¿sí? Un poco buena para eso? Todo el proceso de desinfección, todo el proceso de lavado de manos constante y demás. Si no tenemos un lavamanos que funcione bien, o si no tenemos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una calidad del agua, pues al lavarme las manos lo que voy a hacer es contaminarme más, y no solo de pronto del virus, sino de otras posibles enfermedades más. ¿Listo? Poder, exacto, la cantidad de estudiantes también es un punto que por más que yo quiera, según estudios que se hacían, un porcentaje muy pequeño de los estudiantes, tanto de educaciones privadas como públicas, tenían un computador o una tablet. Y de ese porcentaje que tenían, uno más pequeño, porque se me escapan ahorita las cifras, tenían acceso a Internet y a un Internet de calidad. Y estamos hablando, por ejemplo, de las zonas urbanas, las zonas rurales. Sí, de pronto no sé si alguno de ustedes sea de Occidente o tenga familias en Occidente. En Occidente la señal es muy mala. Sí, y no estamos hablando muy lejos de acá, pero digamos, conozco de Muso que trabajé allá, la señal allá es mala, es pésima. ¿Sí? Entonces, yo cómo le voy a exigir voy a decir que el estudiante Edison Caicedo vive en Muso ahorita por el tema de la pandemia y está asistiendo a las clases, la conexión va a ser de gran dificultad y va a tener inconvenientes para su proceso. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso nos está diciendo a nosotros que nos debemos reinventar, que debemos automatizar los procesos. Y una de las cosas que nunca se pensaba era que estuviéramos tomando clases a través de medios virtuales, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahorita. Nos tocó reinventarnos. Normalmente nosotros veníamos de un proceso de una clase presencial en el aula donde el docente eventualmente utilizaba medios tecnológicos como un computador, un videobeam, ¿sí? Y utilizaba su tablero, el tablero con sus marcadores. 19-23 de marzo del año 2020 fue decretado que todos teníamos que irnos a casa y que la educación tenía que reinventarse. ¿Y cómo empezamos a hacer? Entonces empezamos a mirar a automatizar esos procesos. Utilicemos Google Meet, utilicemos la grabación de clases, utilicemos pizarras en el tablero, ¿sí? Perdón, pizarras en el computador para poder trabajar y explicar ejercicios difíciles o actividades difíciles. Yo creo que la dificultad más grande en todo esto fue llegar a enseñar matemáticas a través de un computador. ¿Sí? No sé si de pronto ustedes estuvieron en ese proceso, pero para mí eso fue como el área más difícil, porque no es lo mismo que yo le empiece a explicar a ustedes un tablero los casos de factorización, ¿cierto? A que a través de esta plataforma, ¿sí? Si en muchos casos los estudiantes de pronto se distraen fácilmente, imagínense en un niño pequeño de unos 8 o 10 años frente a un computador toda la jornada, pues se distrae viendo anuncios, jugando, el compañerito le envía un emoji ahí chistoso, ¿sí? Entonces son retos que se van teniendo en cuenta, pero miren que nos ha tocado hacer eso, nos tocó automatizar y todas las entidades han hecho lo mismo, se habilitaron canales de comunicación y demás que antes no se tenían. Entonces todo esto gracias a que infortunadamente una pandemia, un virus, nos obligó a cambiar el chip, ¿listo? A automatizar y mejorar los procesos. A partir de esa automatización y mejora los procesos viene la gestión de la información. Entonces la información no debe ser solo almacenada en libros por allá, libros, carpetas, como se manejaba todo anteriormente. Resulta, y les cito un caso que ustedes lo pudieron conocer de pronto, pero por tradición oral, sí, porque sus familiares le contaran. Más o menos en el año 2000, no 2000, como en el año 92-95, bueno, si conoce o pronto, en la calle 16 con décima, donde en alguna vez fue la sede de la Unisan Gil, ahí funcionaba el Instituto de Seguros Sociales. Y al frente
ese lugar hay que colocar muchas basuras ahorita y demás, y que es como un parqueadero, ahí funcionaban los juzgados. Y un día, entre semana, creo que fue un martes, se incendió todo eso. Toda la información de procesos y todo quedó perdida. ¿Por qué? Porque no se tenía un respaldo. Entonces ahí viene nosotros a jugar con esa gestión de la información. Que la información por ley normalmente se debe tener con soportes físicos, claro, más a nivel contable y demás. Todos esos procesos penales, judiciales, se deben tener un soporte físico. Pero ¿qué pasa? La evolución nos ha obligado, nos ha indicado que nosotros podemos tener respaldos que nos van a ayudar a mejorar las consultas de información, a hacer cruces de cómo se llama, de bases de datos y demás. Entonces, a través de la gestión de la información. Sucede mucho también con las historias clínicas, aunque todavía es un proceso que falta automatizarlo mejor, pero nos ha ayudado a que no tengamos nosotros que andar con nuestra historia clínica para todo lado, aunque se presentan casos, ¿sí? Porque ¿qué pasaba anteriormente? Estoy hablando de unos 5, 10, 15 años. Me atendía un médico, ese médico me abría una hoja, una historia clínica. Pero si llegaba otro médico o si me cambiaba de lugar de residencia, me iba de Chinquirá para Simijaca, entonces allá el médico comenzaba con otra hoja, con otra historia clínica. Pero resulta que yo al otro médico no le dije que a mí me habían determinado o me habían diagnosticado con alergia a la penicilina. Y como no lo dije y yo creía que el médico sabía, el médico fue, me aplicó una inyección y me generó un problema, ¿sí? Entonces miren cómo datos tan pequeños que de pronto uno a veces puede obviar, pero el sistema no, porque el sistema va a tener en cuenta y va a tener, mire, qué pena, usted fue diagnosticado con esto, no le podemos aplicar este medicamento porque usted podrá tener un quebrante de salud. Lo que estamos haciendo ahorita a través de la gestión de la información para las vacunas, continuando con el tema del COVID, ¿sí? Entonces, lo que hacen las EPS, las empresas promotoras de salud, es revisar en sus bases de datos quiénes son esa población con problemas de salud que agravan esta situación. Y son esas personas a las cuales se les va a aplicar de primera, ¿cierto? O sea, eso es en un momento, bueno, algo utópico, porque pues no falta de todas maneras los procesos mal realizados, ¿sí? Pero bueno, entonces, ahí estamos haciendo gestión de la información, porque tenemos todos los datos, lo que hacemos es un cruce de información, analizar los datos proporcionados por ese sistema que tenemos, por esa base que tenemos, y no va a haber ningún problema. A partir de una buena gestión de información vamos a tener o poder ejecutar un control y seguimiento. Un control y seguimiento efectivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay vacunas, viéndonos por el tema de salud, que solo se le pueden aplicar una vez a la persona, porque si se le aplican más, les va a generar un problema, les puede generar incluso la muerte. Entonces, yo no puedo llegar a ir a que me vacunen y entonces el sistema diga, sí, es que usted no tiene ninguna vacuna, cuando ya me la aplicaron una dosis o que no me pueden repetir eso. ¿Listo? Entonces, ese control y seguimiento es supremamente importante en todo lo relacionado con los proyectos de tecnología de la información. Uno, cómo manejamos ese control y seguimiento de los datos que se tienen, y dos, cómo manejamos ese control y seguimiento a los proyectos. Un proyecto que no se supervisa, no se controla y no se hace un seguimiento, es un proyecto que tiende a fracasar, ¿sí? No debería ser. Yo en este momento, si estamos trabajando en un proyecto y tengo a los 19 estudiantes, pues lo ideal sería que yo les diga, oiga, comenzamos el proyecto hoy, nos vemos dentro de un mes para revisar el avance. Pero va a resultar que no faltó el estudiante de Edison Caicedo que llegó, se le olvidó, se le perdió la memoria donde lo tenía, no fue responsable y demás. ¿Qué pasa? Yo necesito ir haciendo ese control mucho más seguido para entonces, digamos, generar esa presión, por así decirlo. Entonces decirle, oiga, eso, mire, ojo que mañana ya se vence el plazo que tenemos que entregar. Tenga en cuenta que el indicador que usted maneja, depende para ¿cómo se llama? Para dar cumplimiento al siguiente avance. No podemos pasar de la fase en la que estamos porque los proyectos se requieren, o bueno, necesitamos la información que usted maneja y es puntual, es obligatoria para continuar con el proceso.
¿sí? Entonces, un proyecto que no se hace un control y un seguimiento efectivo es un proyecto que muy seguramente tiende a fracasar. Vamos ahora entonces con los aspectos de las piezas claves en un proyecto. ¿Qué pueden ser unas piezas claves en un proyecto de tecnologías de la información? ¿Sí? Entonces podríamos mirar la implementación de estas tecnologías, la modificación, la actualización, ¿sí? Porque si estamos hablando en proyectos de tecnología de la información, por ejemplo, el Fondo Emprender y Fintech, que son entidades que avalan, que dan presupuesto, que financian proyectos, pues son entidades que lo que buscan es la innovación, ¿sí? Que su proyecto tenga algo innovador, novedoso, que venda. Hay algunos programas, no sé, alguien escuché que hablaban de un programa como de tiburones, creo que se llama Los Tiburones, bueno, no sé, pero es un programa que según entiendo, las personas llegan y presentan su idea en un momentico, en un espacio de tiempo pequeño, y las personas que son como jurados, como evaluadores, les dicen que listo, que nos venda su idea, que cuánto vale la idea vale 2 millones, no, la idea la verdad, por mucho le doy 500.000 pesos, algo así me han dicho que funciona eso. Y eso es ¿cómo se llama? Un aspecto de pieza clave importante en ¿cómo se llama? En la vida cotidiana. Eso está, ¿cómo es? Se me fue aquí el... Sí, es Shark Tank. Esa aparece en Eso es Colombia, como tanque de tiburones o algo así, ¿cierto? con tiburones, sí. Eso. Eso, sí, eso. Entonces me hablaban de eso y yo decía, bueno, yo de televisión poco, pero me llamó la atención cuando me comentaban eso. Porque ahorita, digamos que ahorita la evolución de todo esto, lo que se encuentra ahora son los video pitch, ¿sí? O la explicación pitch. Resulta que entonces usted llega y va a exponer su idea y antes nos daban hasta 1 hora para exponer la idea y venderla. Ahorita usted en 3 minutos, mediante un video o una presentación de 3 minutos, usted debe lograr vender su idea. ¿Sí? Entonces no necesitamos de esos tiempos de 2 horas, de 3 horas para dar de pronto muchas explicaciones del tema, ¿no? Demuestre que su idea es buena, demuestre que su idea vale, ¿sí? Demuestre que su idea es rentable. ¿Quién iba a pensar, dentro de esos, pasándonos al quinto punto, dentro de esos cambios organizacionales, que WhatsApp, una idea que surgió, si mal no estoy, por un señor de la India, el cual no era muy bueno ¿cómo se llama?, para recordar sus claves y que se presentó para trabajar como ingeniero de Facebook, fuera un costo tan grande o un error tan costoso para Mark Zuckerberg. Porque este señor, listo, no pudo trabajar porque según Zuckerberg, pues el perfil no le daba para eso, no era idóneo, ¿sí? No aplicaba para la vacante que quería Zuckerberg ahí en ese momento. Y él pues no se desmotivó en esa parte, continuó, pero él veía que las dificultades que él tenía era a nivel de recordar claves y contraseñas y bueno, él dijo, pero venga, ¿será que siempre las redes sociales, los medios de comunicación y demás, tenemos que tener un usuario y una contraseña para poder acceder a nuestra información? ¿O simplemente con un concepto básico podamos acceder a la misma? Y surgió esa idea de WhatsApp. Y esa idea de WhatsApp se la vendió a un Mark Zuckerberg después por un gran dinero, que en una entrevista que le hacían a Mark, él decía que ese era el error más costoso que había tenido que pagar, porque por un salario que le pagaba a sus ingenieros de X cantidad de dólares, él lo había podido hacer, le había producido y la rentabilidad habría sido mucho mayor. ¿Sí? Entonces miren que todos esos cambios organizacionales que se presentan y demás, los debemos tener muy presentes. No podemos ser renuentes a los cambios. Los cambios siempre tenemos que ver el lado positivo. Los cambios pueden ser malos, pero nosotros tenemos que ver el vaso medio lleno en este caso, y más en proyectos de tecnología. Los proyectos de tecnología tienen que ser variantes, los proyectos deben estar alineados a lo que manda el sistema y demás. Yo no podría estar en este momento enseñándoles a ustedes programación ¿cómo se llama? En Assembler. Sí, porque pues Assembler, ¿cuánto hace que ya pasó de moda, por así decirlo? Es un lenguaje que no se utiliza mucho, ya tenemos lenguajes de alto nivel. Entonces, eso que yo aprendí en la universidad por allá en el año 2009, 2010, pues no va a ser una tecnología actualizada para lo que están trabajando ustedes hoy en el año 2021. Entonces, todos esos cambios, las universidades, todas las entidades deben
modificar y demás. No podemos estar ahorita enseñando todavía el EMU 8086, que era ese emulador que utilizábamos para Assembler. ¿Listo? A partir de los cambios organizacionales vamos a tener nuevas actividades. Hace 20 años, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar al frente de un computador hablando y hablando solito desde mi casa, estar compartiendo conocimientos con otras personas que a su vez están en sus casas o están en un lugar de trabajo o están conectados a través de un aparatico pequeño que le llamamos celular, y que ese celular se convirtiera en prácticamente el eje de toda la economía, me atrevo a decir, porque es que a través del celular nosotros vendemos, hacemos reuniones, asistimos a clases, programamos las reuniones, nos sirve de alarma, hacemos ejercicio con el celular, escuchamos música, ¿sí? Entonces, esas nuevas actividades impensadas hace 20 años, hace 25 años, hace 40, 50 años, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener un computador en la casa? Siendo que los computadores eran propios de los ingenieros, de los técnicos, tecnólogos, de aquellos que tuvieran conocimiento de sistemas. Primero por su costo y segundo por su dificultad de cómo se llama de trabajar. Y entonces por allá surgió esa idea de una persona que admiro mucho, de Steve Jobs, en pensar diferente, en decir que en algún día todas las personas iban a tener o íbamos a necesitar de un computador en casa. Y miren que aquí lo estamos visualizando. A partir de esas nuevas tecnologías, entonces vamos a revisar qué servicios nosotros ofrecemos, ¿sí? ¿Qué servicios nosotros ofrecemos a nivel de nuestros proyectos? ¿Cuáles van a ser esos servicios que podemos ofrecer? Entonces, nuestros servicios deben estar enfocados a la tecnología y a la innovación, ¿sí? ¿Qué podría ser un servicio que nosotros ofrezcamos a través de un proyecto? El hecho de generar agua a partir de la recolección de las goticas que se generan en la niebla, ¿sí? En las madrugadas en Chiquinquirá. Y entonces esa agua a través de un dispositivo se mide cuál es la potabilidad, los parámetros de potabilidad que tiene y si es apta o no para el consumo humano. Ahí estamos vendiendo un servicio. Estamos vendiendo un servicio de ¿cómo se llama? De que las personas puedan acceder a un recurso como el agua para poder alimentarse, para poder alimentar sus animales, para poder hacer riego ¿cómo se llama? En las plantaciones, ¿sí? Todo eso. Otro servicio que yo puedo generar a nivel de tecnología de la información puede ser aquellas herramientas que me ayuden a mejorar procesos. Y volvemos por acá con la automatización. Entonces, todos esos servicios deben estar orientados hacia este lado. Ya existe la rueda. ¿Cómo hacemos para darle un nuevo uso a esa misma rueda? Comunicación e interconexión. Importante, y lo hablábamos cuando abordábamos el tema de la automatización del proceso y lo que nos obligó la pandemia y demás. Este es un mundo donde ya en este momento yo sé que si abro mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, WhatsApp, voy a conocer muchísima información en tiempo real. Miremos nomás la noticia de ayer de esta ingeniera Diana Trujillo, si mal no estoy, la ingeniera caleña en la NASA, que es la líder del proyecto de enviar un robot, una sonda a Marte. En tiempo real estábamos conociendo qué estaban haciendo en las instalaciones de la NASA y demás. Hace 30 años lo conoceríamos por ahí a los 2 días o al día siguiente cuando leyéramos la prensa o viéramos las noticias. Entonces, estamos en un mundo intercomunicado. El Internet, a pesar de nacer de un proyecto militar, ¿sí? Porque en sus inicios Internet fue conocido como ARPANET y fue proyectado como ¿cómo se llama? Un servicio de comunicación entre las tropas, donde a través de lo que nosotros utilizábamos antes como cartas, el correo humano, pues no podíamos llegar a una comunicación efectiva. Entonces, ese sistema de interconexión entre redes fue diseñado como ARPANET para la comunicación entre las tropas, ¿sí? Pero pues recordemos que las tropas normalmente pues se comunicaban, no era para cosas buenas, sino para derrotar al enemigo, y infortunadamente pues el enemigo también son personas y
pues indirectamente son homicidios que se cometen, son barbaries que deja la guerra, pero que infortunadamente también la guerra, todas esas guerras nos han dejado grandes avances tecnológicos. Entonces, en esa parte de ya la liberación de ese proyecto es lo que a nosotros nos permite en este momento conocer en tiempo real muchísimas cosas, estar conectado y estar hablando en este momento, chateando con una persona que vive en Japón, ¿sí? A pesar de la diferencia horaria, a pesar de los miles y miles de kilómetros que nos separan, ¿cierto? Podemos estar haciendo eso. Creo que por acá hay una pregunta. Dígame, Edwin, Steven. No, señores, que se me fue el dedo. Ah, ok, listo. Vale, entonces, eso lo debemos tener muy presente y estamos en un... Entonces, eso es una de las funciones principales de la gestión de proyectos de TI. Y por último, o sea, este sí es el que vamos a cambiarle como de color acá para enmarcarlo bien. Para mí es la más importante. Innovación y desarrollo. Creo que no requiere mayor explicación. Un proyecto debe ser innovador, debe presentar nuevas cosas, ¿sí? Vuelvo y digo, no puedo llegar a inventar cosas como la rueda porque la rueda ya existe, ¿cierto? La rueda ya existe, ya la conocemos, ya todos, ¿cómo se llama? Ya todos la tienen en cuenta, entonces... Permítame un segundito. Listo, entonces, bueno, continuamos por acá. Listo, lo que nos decían. Innovación y desarrollo. Para mí, Edison, que eso es uno de los pilares fundamentales en la gestión de proyectos, una de las funciones, la principal función para trabajar en eso. Mi proyecto debe generar innovación. Por eso de pronto en ¿cómo se llama? En actividades de validación de proyectos, de comité de moles de trabajo de grado, aquellos que ya están en su proceso y demás, revisan mucho esto. Venga, no es lo mismo que yo les proponga a ustedes hacer una página web, que bueno, una página web puede ser bonita, me puede ayudar a visualizar información y demás, pero si yo a esa página web le implemento Business Intelligence, Big Data, inteligencia artificial, pues ya va a dejar de ser una página web sencillita y va a ser, digámoslo así, una página web con esteroides, porque nos va a generar a nosotros una mayor innovación, mayor acercamiento y demás. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, y el desarrollo, fundamental. Aquí es donde viene algo que yo les indicaba a los estudiantes ayer en una asignatura que imparto que se llama arquitectura de software. Y es de donde viene la palabra ingeniero. Entonces, a mí en la universidad me vendieron la idea de que ingeniero venía de ingenio, pero el ingenio de que mire cómo usted se las arregla. Entonces, ustedes son ingenieros, ingénienselas para hacer las cosas. Entonces, yo me quedé con ese concepto en la cabeza y en algún espacio por allá, ¿cómo se llama? Yo dije, nos preguntaron, ¿sí? Nos preguntaron y yo, pues claro, como a mí me habían vendido esa idea en la universidad, yo llegué y dije, no, es que ingeniería viene de ingenio. Entonces, el ingenio es que nosotros nos debemos ingeniar las cosas. Y todos me miraron así como chistoso, como raro. Me dijeron, no, qué pena, el término como tal de ingeniería no viene de ingenio, sino de ingenium. Es el latín ingenium, que significa producir. Entonces ahí es donde comprendí, y lo he analizado por muchos años, que nosotros, sobre todo con el inglés, en este caso el latín, pero sobre todo con el inglés, traducimos a nuestro acomodo. Entonces vemos que si esta palabra dice tal cosa, la asociamos a lo que más cercano sea al español. Y aquí pasó eso con el latín. Es ingenium, pero lo dijimos era como ingenio. Ingéniensela a saber qué hace. Listo, entonces nosotros producimos, ¿qué vamos a producir? Actividades de desarrollo e innovación. Listo, entonces eso es como el pilar fundamental para mí, este señor que está aquí, este es el pilar fundamental en todas las funciones que nosotros debemos desarrollar puntualmente en los proyectos de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones. Vamos a borrar por acá nuestro tablerito.
para continuar. Bueno, mientras tanto hay preguntas, dudas, inquietudes. Vamos por acá, creo que no. Listo, no habría preguntas, continuamos. Entonces, listo. A nivel de la gestión de proyectos de TI, es importante hacernos el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo mejoraría una empresa en cada sector de servicio con el uso de las tecnologías de la información? Entonces aquí voy a esperar la participación, vamos a correr esta y a mirar aquí los personajes que están conmigo para ir haciendo las preguntas. Entonces, la pregunta que yo tengo aquí, corremos esto para acá. Listo. La pregunta clave que yo tengo en este momento, aquí en las ayudas, es ¿cómo mejoraría una empresa en cada sector de servicio con el uso de las tecnologías de la información? Entonces voy a invitar a Cristian Alejandro. Señor. Listo, Cristian, ¿usted cómo mejoraría una empresa de venta de ropas, de ropa, venta de ropa, incluyendo tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo la mejoraría? Mejorarla, digamos que tengan, aparte de su planta física, algo virtual, una tienda como por esta parte de la pandemia, pueda vender sus mismos productos en una tienda online. Porque pues el tema de pues facturas y todo eso ya está pues optimizado. Entonces, hacer un plus sería pues la parte de alguna tienda virtual. Y pues yo pienso que también un punto importante puede ser lo de las redes sociales, eh, porque nos hemos dado cuenta que, digamos, un negocio que tenga más seguidores y, bueno, produzca en redes sociales, le va mucho mejor en sus ventas. Listo, el aporte de Cristian, excelente, sí. Pero, Darlene, me tocó un punto, digamos, clave. Te hago la siguiente pregunta, Ivonne. Del mundo de la, no sé cómo llamarlo, de la farándula, de todo eso así, ¿hay alguna persona que admires, que te guste, que te llame la atención, que sigas y eso? ¿Me podrías mencionar a alguien? Sí, señor, Alejandro Riaño. El que hace, él es Él es comediante. comediante. Exacto. Entonces, resulta que el marketing es lo que vende y a nosotros todo nos llega por los ojos. Entonces, si en este momento a ti, vamos a decir, te gustan mucho los zapatos, y en este momento te vamos a ofrecer dos tipos de zapatos, unos marca Edison Caicedo y unos Alejandro Riaño, ¿con cuáles te quedarías? Obviamente Alejandro. Exacto, ¿sí? Porque el marketing vende. Entonces, lo que tú decías, el manejo de redes sociales, eres una persona que digamos que de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su profesión, a su trabajo y demás, está muy dado en redes sociales. Me imagino que tendrá asesores que le ayuden a eso. Y entonces, si él en este momento saca un par de zapatos que pueden ser de la peor calidad, pero el solo nombre va a vender, ¿sí? Entonces miremos eso. Ahí teníamos que tener en cuenta muchos aspectos claves para eso. Listo, muchas gracias, Ivonne. Vamos por acá con Elkin Daniel. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está, Elkin? Bueno, Elkin, ¿usted cómo mejoraría una empresa? Vamos a ver. Una empresa de salud que presta servicios de salud incorporando tecnologías de la información. Pues principalmente para las empresas de salud creo que la falencia que hay ahorita es como la atención al cliente, porque digamos que hay muchos, bueno, para el caso de la actualidad con el medio con el problema del coronavirus es que se congestiona mucho la cuestión de sacar citas y estas cosas. Entonces, pues digamos que yo para mejorar un sistema de salud empezaría por estos medios, ya que pues es la forma en la que, digamos, yo podría ayudar a que
a aportar un poco sí, al hospital o al sistema de salud. Ok. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Muchas gracias, Elkin, con esos aportes que nos dio Cristian, Ivonne y Elkin y muchos más que ustedes pueden estar pensando en ese momento. Nosotros debemos tener en cuenta algo. Si nuestra pregunta clave va a ser cómo mejorar una empresa, indicando. Claro, Diego. Bueno, pues primero que todo, pues lo que ustedes nos dice una tecnología de la información es pues, tratamiento de los datos y qué se hacen con esos datos, ¿cierto? Que se tienen, pues, por esa información. Sí. Entonces, para mejorar una empresa en el caso de la ropa, digamos, sabemos que, digamos, cuando hay un cliente y es una tienda oficial o algo así, muy posiblemente van a pedir número de teléfono y todo, prácticamente todos los datos, ¿cierto? Y se va a saber, digamos, cuando compre la ropa, qué talla y qué color de ropa utilizó. Sabiendo en esto, digamos, al tratar los datos y la empresa es inteligente, trata estos datos y establece patrones. De pronto dice, esta persona casi siempre que viene a comprar ropa azul. Entonces, cuando hayan promociones de ropa azul, mandémosles mensajes o sí a esta persona, o así mismo cuando haya disponible su talla, sabiendo que la talla no se desele. Entonces ahí esa empresa vende más porque pues va a saber es que esa persona está interesada en ese producto. Y en el caso de la salud, pues digamos, como se tiene también todos los datos, digamos, los que están enfermos de algo, pues digamos, ejemplo, cuando yo la vacuna, entonces se va a saber cuándo, o sea, quiénes son los que sufren los tumores y esas cosas para tratar de convencerlos de que vengan y se coloquen de primera las vacunas. Y así. O sea, es como se tratan esos datos y como se establecen los patrones para poder, sí, usarlos pues, a como de la empresa en ese caso. Exacto. Entonces, eso es un punto muy importante que toca aquí Diego, en el sentido de que nosotros, ahorita, el bien más importante y al cual todavía no le prestamos atención es la información. A nosotros, y nos va a salir un poquito del tema aquí, en el sentido de que a nosotros nos venden seguros para accidentes, seguros contra la vida, robo y demás. Pero nunca he visto una empresa ¿cómo se llama?, que venda servicios ¿cómo se llama?, de seguridad para la información, o son muy pocos. Y las empresas normalmente no invierten en eso, ¿sí? No invierten en eso. Resulta que, por ejemplo, eso lleva a un caso que de pronto ustedes deben conocer y que sucedió aquí en nuestra universidad hace algunos años. El computador, la torre, digamos, el dispositivo de información que alojaba todo lo del programa fue robado, de ahí de las instalaciones donde estamos ahorita trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa información de estudiantes, matrículas, proyectos y demás se perdió y no había un soporte. Eso generó, digamos, un gran problema. Eso ya, yo todavía no trabajaba con la universidad, eso fue como en el año 2012, 2013, si mal no estoy, si la memoria no me falla. Pero entonces fue un caso renombrado que hasta ahorita todavía lo tenemos y todavía se cita como casuística, porque es que, venga, toda esa información ahí, ¿a dónde fue a parar? ¿Con qué finalidad la persona o personas quisieron hurtar eso, quisieron llevarse esa información, destruirla, alterarla, simple hecho por el hecho de generar un daño, sí, todo eso? Entonces, ¿qué pasa? La información es un bien que no hemos querido visualizar en que es demasiado importante. Y entonces miren cómo la información, miren cómo los bancos, las empresas de telefonía venden sus bases de datos y eso es muchísimo dinero que se maneja ahí. Por eso es que a ustedes, no sé si les sucede, a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, me llaman empresas que ni siquiera, o sea, hola Edison, mire, los estamos comunicando de ASA Colpatria, y yo, pero si yo nunca he tenido una cuenta con Colpatria, nada. No, le estamos ofreciendo un seguro contra accidentes, o si usted quiere renovar su SOAT, venga, pero no tengo carro ni moto. Ah, bueno, no importa, pero nosotros le ofrecemos. Yo digo, bueno, pero ¿cómo ustedes obtienen esa información si nunca he tenido un contacto? Porque ellos, esos negocios, ahí sí lo que nos mencionaba Diego,
Facebook tiene un algoritmo, algo así, y eso es lo que ¿cómo se llama? Nos ofertan a nosotros, esas sugerencias de amistad, esas propagandas digamos, de información y todo eso. Eso es de acuerdo a las búsquedas, ¿cómo se llama? A esa recolección de datos que van haciendo con respecto a mis gustos, con respecto a mis búsquedas, con respecto a los amigos que tengo y demás. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Y es un elemento clave, teniendo en cuenta acá la diapositiva que tenemos donde hablamos de cómo mejorar ese. Entonces, un elemento clave va a ser establecer esas piezas fundamentales. Una pieza fundamental en cualquier proyecto, en cualquier ámbito, en cualquier empresa sería la información, ¿sí? Y miren todo lo que se puede hacer con la información y es un producto o un servicio intangible, ¿sí? O sea, la información en nuestros medios de almacenamiento, almacenamiento en la nube, memorias USB, discos duros y demás, es intangible, pero mire todo lo que nos puede servir o nos puede afectar. Listo, a partir de eso nosotros tenemos que entonces realizar una propuesta e identificar servicios. Entonces, aquí viene nuestro proyecto, y ustedes tienen ahí en pantalla el proyecto con el cual vamos a trabajar. Va a ser un laboratorio de software especializado y lo vamos a tomar con un enfoque STEAM. ¿Listo? A partir de eso vamos a identificar servicios y vamos a identificar aquellos aspectos claves. Lo que yo les decía al principio, se van a identificar o se van a designar tareas, roles para cada uno de ustedes. Entonces ustedes dentro de sus equipos de trabajo, si la opción, si dentro de las actividades es liderar, pues usted va a tener que hacer ese proceso y demás. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo muy presente en este caso. Entonces, esa gestión de TI, en tecnologías de la información, toda la gestión, debe asegurar principalmente que nuestra organización, en este caso Nisagil, que va a ser la beneficiaria de nuestro proyecto, esté utilizando de forma adecuada las tecnologías de la información y la comunicación, de acuerdo a los parámetros de costo, tiempo y calidad. ¿Sí? Yo de pronto en algunas asesorías así, normalmente uno dice, bueno, usted desea comprar un equipo, un computador, bueno, ¿para qué lo necesita? No, lo que pasa es que yo soy estudiante de Derecho y lo necesito para mis clases. Ah, bueno, ¿por qué no adquiere un computador básico de ciertas características de memoria RAM, procesador y disco duro? Bueno, yo soy estudiante o soy ingeniero o soy diseñador gráfico. Ah, bueno, venga, usted necesitaría tal. Pero uno encuentra en muchos casos que esa relación costo-beneficio se está desperdiciando. Entonces tienen computadores de última generación con procesador AMD Ryzen 5 o un procesador Intel Core i9, creo que es la última de décima generación, con 16 GB de memoria RAM, una tarjeta gráfica de 4 GB independiente, un disco duro de 1 TB en estado sólido, y lo tienen para revisar redes sociales. Entonces, toda esa inversión directamente no se ve reflejada en ese caso. Los estudiantes de otras carreras tienen mejores peces que los de nosotros. Sí, a veces suele suceder, como término jocoso, a veces suele suceder. Sí, yo mi carrera, cuando estudié ingeniería, la adelanté toda con un portátil, digamos que fue el primer portátil que compré y ¿cómo se llama? Y con ese portátil adelanté toda la carrera, y era un portátil viejito, les estoy hablando de por allá, tiempo atrás, un portátil que venía con 256 megas de memoria RAM, un procesador Intel de doble núcleo y un disco duro de 80 gigas. Portátil de marca Toshiba Satélite M115. Y con ese adelanté toda mi carrera. Ya después le hice algunas mejoras de aumentarle memoria, llegó hasta 3 gigas de memoria RAM y con un disco duro de 500 gigas. Pero bueno, ahí sirvió. Pero sí, eso es un dato curioso ahí, chistoso para nosotros. Pero bueno, entonces nosotros siempre tenemos que mirar esa relación costo, tiempo y calidad de los proyectos que estamos adelantando. Asimismo, dentro de esa gestión debemos garantizar que la tecnología realmente sea productiva y genere un valor agregado. ¿De qué me va a servir a mí incorporar en la universidad qué sé yo, prototipos de aviones de guerra?
siendo que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros tenemos de llegar a la universidad tecnología que nos sirva, que nos ayude a mejorar esas posibles falencias que tenemos, ¿cierto? Debemos implementar cosas que nos ayuden y nos beneficien. Y asimismo esa gestión lo que va a entrar a enfocarse es a contribuir al cumplimiento de objetivos y obtención de resultados. Normalmente las empresas lo que van a hacer es invertir para obtener resultados tangibles. Entonces, comparémoslo con nuestra carrera. Ustedes, independiente de la fuente de financiación, que sean sus papás, que sean ustedes mismos, que sea un crédito por el ICETEX, una beca, etcétera, ustedes están invirtiendo. ¿Y para qué invierten en esta educación? Ustedes invierten para para tener una mejor calidad de vida, para obtener un título, para adquirir competencias en el mundo laboral, para crear una empresa, para llegar a trabajar a una empresa, ¿sí? Ustedes invierten todo eso. Entonces, si ustedes hacen una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo y demás, pues lo que van a necesitar o lo que van a requerir es obtener una retribución a cambio, ¿sí? ¿Cuál va a ser la retribución? Obtener su título, mejorar su calidad de vida, viajar y conocer por todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí debemos tener en cuenta que todas esas gestiones deben estar orientadas al cumplimiento de objetivos. Yo invierto en educación para mejorar mi calidad de vida, para aprender y demás. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces cuando hablamos de proyectos en gestión de proyectos en TI? Primero, debemos conocer muy bien el lugar donde estamos trabajando, a dónde vamos a apuntar y demás, ¿sí? Conocer cómo se desempeña, en el caso de nosotros de la universidad, que es el sector de la educación, qué bienes o qué servicios presta la universidad y demás. ¿Cuáles son esas características del producto o del servicio que genera la universidad? ¿Sí? A nivel de educación, ¿cuáles son las características? ¿Qué tipo de educación presenta y demás ofrece a la comunidad? ¿Cuál es el modelo de gestión que tiene? ¿Sí? Tiene un sistema de gestión de calidad implementado, aplicado, no es un sistema de gestión de calidad solo de papel. Y bueno, está evolucionando e innovando constantemente. ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo está innovando? ¿Sí? Entonces, la evolución y la innovación no puede centrarse en decir, compré un computador nuevo, pero el computador nuevo está ya guardadito porque nadie lo utiliza, porque no se puede utilizar. O tengo una impresora 3D y está guardada porque no hay personal capacitado para trabajarla. O hay y eso sí fue un caso que hasta sucede en estas épocas, hay un colegio, creo que es el Agustín Parra, en Simijaca, donde hace algunos añitos les llegó unos kits de robótica. Y esos kits quedaron por ahí guardaditos, dañándose, empolvándose, porque no había una persona idónea para trabajar. Entonces, ¿hubo evolución e innovación? ¿Hubo innovación? Sí, evolución no. Evolución no, porque no es que se quedaron y no implementaron, no fueron, digamos, no se percataron de capacitar a una persona, de atreverse a cambiar, sino se quedaron estáticos y generaron, por así, apatía o miedo a los cambios. Entonces, dentro de la gestión de proyectos de TI vamos a tener muy en cuenta la planeación estratégica y esto es supremamente importante y por lo cual vamos a molestar mucho en esta asignatura. Primero, ¿qué nos va a ayudar a nosotros con la planeación estratégica? A cumplir objetivos, las metas que nos tracemos, a determinar a partir de eso una situación actual, generando productos o servicios que podemos tener, los cuales se van a cumplir a través de la planeación de estrategias, que se dan sí y solo si tenemos una interacción, un trabajo mancomunado entre las diferentes áreas. Estas diferentes áreas compuestas por equipos de trabajo que les estoy mencionando que vamos a crear y demás, y que vamos a tener equipos de trabajo con otro grupo para poder generar un valor agregado y generar a partir de esto una mejora en todos los procesos. Eso es básicamente lo que debemos tener muy presente en esa planeación estratégica de todos los proyectos, de toda la gestión en tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ¿cuál será esa gestión estratégica que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de plantear proyectos? Entonces, la gestión de proyectos en tecnologías de la información, lo que nos va a exigir a nosotros como estudiantes, como profesionales, como integrantes de un equipo de trabajo, es tener en cuenta aspectos que permitan usar de una forma adecuada, idónea, herramientas tecnológicas.
promoviendo así la innovación y el desarrollo tecnológico. Eso es lo que más nos importa en este caso, innovación y desarrollo, pero innovación y desarrollo de calidad, ojo con esa parte, ¿listo? Entonces vamos a tener acá que de acuerdo a ¿cómo se llama? A metodologías como metodologías de marco lógico, como PMI, ¿cierto? Vamos a manejar unas fases de este proyecto. Un inicio de proyecto donde vamos a tener la idea, la definición del problema y plantear las metas y objetivos. Para la planeación debemos tener, o se resalta como tal, la identificación de lo necesario para desarrollar el proyecto. Y acá vamos a aplicar mucho todos esos diagramas de Gantt, cómo lo vamos a trabajar y demás. Los cumplimientos estrictos de las tareas en los tiempos establecidos. Cuando ya llegamos a la ejecución, pues vamos a mirar la infraestructura, el equipo de trabajo y la puesta en marcha, que nos va a derivar en generar o en aplicar pruebas para poder trabajar. Y por último, el control, un control efectivo para hacer un seguimiento, un desempeño y una evaluación. Proceso que no se le hace un seguimiento y una evaluación es un proceso que no va a cumplir con los objetivos trazados. Entonces, básicamente, en esas 4 etapas del proyecto, de acuerdo al PMI, al Project Management Institute y al PM Book, que es un libro que vamos a utilizar mucho en toda esta área, esas son las áreas que nosotros vamos a tener en cuenta para el desarrollo de los proyectos y que pueden ser aplicadas a cualquier proyecto sin importar el área en la que estemos trabajando, pero que son más orientadas a proyectos de tecnologías de la información. Entonces, como tarea, ustedes van a indicar, bueno, aunque no. No. Bueno, la tarea va a ser puntualmente entre todos hacer lo siguiente. Nosotros vamos a irnos documentando bien, vamos a conocer directamente y recordemos algo acá. Pero por acá me devuelvo. Recordemos que el proyecto va a ser un laboratorio de software especializado. Un laboratorio de software especializado. La primera tarea vamos a consultar, vamos a definir cómo se trabaja con el enfoque STEAM, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, conocer qué es el enfoque STEAM. Luego, ¿qué requiere o qué es un laboratorio de software especializado? ¿Será que un laboratorio de software especializado es apenas colocar un computador con Linux? ¿O colocar un computador con Mac? ¿O un computador de últimas características y ya, que nadie lo utilice y esté guardadito allá con una licencia de MATLAB? ¿Listo? Entonces vamos a ir recopilando cada uno qué lleva, qué necesita o qué se requiere para la creación de un laboratorio así. ¿Qué es el enfoque STEAM? Lo del equipo de desarrollo, los equipos y demás, los vamos a definir durante este fin de semana y los primeros días de la otra semana con Marisol para ya informarles a ustedes. ¿Listo? Lo que sí es que va a haber un líder de proyecto por cada, ¿cómo se llama? Por cada clase. Entonces, lo más seguro es que lo elijamos nosotros. Entonces, yo diría, por ejemplo, vamos a mirar acá, ¿quién me aparece? Carlos, diría, Carlos Ballesteros va a ser el líder de este proyecto, entonces le vamos a asignar esas tareas. Brian va a hacer ciertas actividades, Cristian va a pertenecer al grupo de tal y así, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a conocer la información sectorial, a definir un equipo de desarrollo y a plantear tareas y actividades? Que lleguemos a los resultados esperados. ¿Cuál va a ser nuestro resultado esperado? Plantear el proyecto o ¿cómo se llama? Diseñar adecuadamente una propuesta para la creación de la sala de la sala de software especializado o el laboratorio de software especializado que muy urgentemente necesita nuestra sede Chiquinquirá. ¿Listo? Para que vayamos conociendo. Entonces, este objetivo quedaría en stand-by, que sería el de conformar equipo y asignar funciones, porque estamos, lo que les digo, trabajando de común acuerdo con Marisol para que el grupo también vayamos a la par y eso. Entonces, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes con lo que inicialmente les pido para este caso? Yo no. Ok. Dice una pregunta. Perdón.
¿Esa Mm, investigación es para socializar o simplemente o la subimos a algún lado? No, 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 esa investigación la hacen ustedes y aquí, ¿qué pasa? Yo debo, como les decía, si yo voy a trabajar en un proyecto de empanadas, lo primero que debo saber es qué es una empanada, cómo se crean y demás, porque para eso, digamos, si conozco bien, pues voy a poder manejar temas como la harina y demás. Para eso necesitamos eso acá. Entonces, eso es más que todo de formación de ustedes inicial para comenzar a trabajar en nuestro proyecto. Entonces nos dice por acá Diego, para este proyecto ustedes tienen vía libre en cuanto a costos. No, no, hay un presupuesto, estamos a la espera también de que el decano nos confirme si para ese presupuesto hubo una reducción o algo, pero el presupuesto lo que sí debemos tener en cuenta es que es real, ¿sí? El presupuesto es real y lo ideal es que con ustedes vamos a dejar montado todo eso para que a un plazo de máximo, qué sé yo, 6 meses, un año, pueda ya desarrollarse ese proyecto, ¿sí? Ha estado demorado pues por cuestiones de la pandemia y demás, pero lo ideal es reactivar ese proyecto y qué mejor que sean los mismos estudiantes que observen cómo se maneja un proyecto real, cómo se trabaja y demás para todo eso, ¿vale? Bueno, no sé si hayan alguna otra duda, preguntas, inquietudes, si no dejaríamos por el momento hasta acá. Entonces lo ideal es irnos documentando de todo eso como actividad personal, ¿sí? No es una tarea de pronto que ustedes lleguen acá y me reciten eso, sino más que ya entonces cuando en la siguiente clase ya hablemos y yo les esté explicando y le diga que el enfoque STEAM debe cumplir con ciertas características, me pueda decir, por ejemplo, Jason me diga, no, qué pena, ingeniero, lo que pasa es que ahí en ese caso debemos tener en cuenta esto, porque el enfoque de la universidad es este. O bueno, debemos tener muy presente que en el mercado existen diferentes líneas de computadores y de laboratorios especializados y debemos enfocarnos a qué quiere la universidad. Si es el desarrollo de software, pero de qué tipo, si va a ser un tipo de desarrollo de software cualesquiera o va a ser un tipo de desarrollo de software orientado a la web, un desarrollo de software para dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos empezar a trabajar, a hablar con propiedad de acuerdo a los temas que estamos trabajando, ¿listo? Entonces, nada, muchachos, a los 19 estudiantes que nos quedan en este momento, siendo las 5:40, haríamos por terminada la sesión del día de hoy. Que tengan una feliz tarde, que descansen, un feliz fin de semana, cuídense mucho. Y entonces estamos pendientes, yo creo que el lunes a primera hora les estoy informando por grupo cómo vamos a trabajar y demás, de acuerdo a las reuniones que tenga con Marisol, ¿vale? Una feliz tarde para todos.